Eran 2.064 hombres y 81 mujeres. A ellos los sacaron de Porlier y a ellas de Ventas. Lo llamaban las sacas. A menudo me pregunto qué pensarían estas personas cuando, colocadas de espaldas a la tapia, aguardaban las descargas de fusil. Y a menudo me respondo que encontraron alivio pensando en la justicia que sin duda llegaría. Amainó la posguerra, transcurrió la dictadura, se murió el dictador, se firmaron acuerdos, se aprobó una constitución, se repitió un golpe de Estado, se consolidó una democracia y llegó el siglo XXI. Pero nadie miró hacia las víctimas. El 16 de octubre de 2008, un hombre, un juez, Baltasar Garzón, se detuvo a mirar. Miró y vio esta y otras tapias, estas fosas y aquellas cunetas. Tenía la justicia que necesitaban las víctimas y se dispuso a entregársela. No pudo ser. La maquinaria del fascismo se renovó y, a falta de fusiles, le arrebató la balanza, lo desposeyó de la justicia. Y aunque la justicia ya no está en su mano, ni tampoco en la esencia del país, Baltasar Garzón no ha dejado nunca de mirar hacia esta tapia ni hacia aquellas cunetas. Quienes luchamos contra el olvido, no debemos olvidar nunca quién fue la primera persona que miró hacia aquí, la que miró a nuestra gente, la que buscó justicia y la que perdió en el intento. Desde entonces, él sigue empeñado en encontrar la verdad de aquel espanto, ocupado en la fundación que lleva su nombre. Pero eso mejor os lo cuenta él, Baltasar Garzón. Muchísimas gracias por permitirme estar esta mañana de abril con todas vosotras y vosotros. Y lo hago en persona por primera vez, pero ya en otra ocasión anterior mandé un mensaje de solidaridad, un mensaje de denuncia y un mensaje contra la incomprensión y el olvido. Hace unos días estaba en Buenos Aires y se hizo un acto en conmemoración de los exiliados del franquismo. Y ese acto tuvo lugar en la sede del Congreso de la República, con todo el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado y con una nutrida representación de la política argentina. Y digo esto porque hoy probablemente Argentina es el país en el que nuestra vista, nuestra atención está centrada, porque es, como sabéis, en donde queda la única causa abierta para investigar los crímenes franquistas. Realmente, si tuviéramos que comparar lo que ha sucedido en España y lo que ahora está sucediendo en ese país, que trata de indagar donde nosotros fracasamos o donde no nos dejaron hacerlo. Y realmente no se le puede echar en esta ocasión la culpa a los políticos. La culpa la tuvieron los jueces, la tuvo la justicia, que no supo estar a la altura de la historia en defensa de las víctimas, que no fue capaz, como ahora se está mostrando incapaz ese gobierno y ese partido político que ha acabado e intenta hacerlo con la jurisdicción universal. Precisamente ese intento que desde España se hizo para que las víctimas
de las dictaduras, las víctimas de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, no quedaran desamparadas como en la mayoría de los casos acontece. Dicen que en España ya hubo reconciliación. Dicen que en España ya se sabe todo lo que había que saber. Yo no sé nada. A mí no me enseñaron nada durante mi niñez que no fuera aquellas historias que mi tío Gabriel me contaba de la República y de la Guerra Civil y de sus condenas a muerte. Nunca me enseñaron en el colegio. Nunca me enseñaron después en el instituto, tampoco en la universidad, que no fuera aquello que cada uno de nosotros podía y quería hacer. Jamás ha habido una política de memoria en España. Nunca. Ni de un gobierno ni de otro. El miedo les ha atenazado el corazón a unos y a otros. Y siempre ha habido una justificación falsa. Yo me pregunto, ¿pero a qué temen? ¿A vosotras? ¿A vosotros? ¿A nosotros? ¿Damos miedo? ¿Las víctimas dan miedo? ¿A qué se teme? ¿Qué es lo que puede suceder en España porque haya verdad, porque haya justicia, porque haya verdadera reparación y que no se tenga que mendigar día a día y que encima se tenga que sufrir? Que señores como el señor Hernando salgan y digan que se acuerdan de las víctimas solo cuando hay subvenciones. Es vergonzoso, además de asqueroso. Es un desprecio a las víctimas, es una revictimización. Y es inadmisible e incomprensible. No se entiende lo que sucede en España. Nadie lo comprende más que los fascistas. Y no se entiende fuera de España. Ni siquiera aquellos que sean gobiernos conservadores o de derechas. Me preguntan muchas veces qué ocurre en España, por qué no se hace justicia a las víctimas, pero ¿cuál es el problema? Y yo digo, pues eso, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que jamás se ha reconocido que el régimen franquista por esas gentes fuera un régimen fascista. Incluso ahora se dan nuevas definiciones y se dice, no fue un régimen totalitario, fue un régimen autoritario. Nos ha jodido. Gran reflexión cuando hay decenas de miles de víctimas sin reparación. Realmente son muchos los memoriales que hay, muchas tapias que hay a lo largo del mundo, muchos parques de la memoria, pero hay algo que caracteriza a los pueblos para bien y para mal. Aquellos que reconocen lo que sucedió, aquellos que piden perdón desde el Estado a las víctimas, aquellos que reparan y encuentran la verdad y la dignidad con ello, y aquellos otros que se empecinan en negarlo, que se empeñan en perseguir a los que ya fueron perseguidos y que no se dan cuenta que con eso la indignidad es la que van a mantener siempre y que jamás habrá una reconciliación posible desde las tripas hasta que no haya una verdad, justicia y reparación. Muchísimas gracias para todos y para todas. Salud y